Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos una semana más en nuestro Vértice en Comarcal Televisión con temas de actualidad, con nuestra primera parte con invitada, en este caso, y con nuestra segunda parte con invitados, que serán quienes nos analicen los temas de la actualidad de toda la semana, desde el pasado miércoles, y son muchos temas, evidentemente. Bueno, pues en nuestra primera parte ya anunció que vamos a tener a una persona que no tiene que ver con la política, y esto también es un poco novedoso en el programa, porque normalmente sí tenemos políticos. Pero bueno, a quien tenemos hoy, y se la voy a presentar inmediatamente, es a la coordinadora general de Hispania Nostra. Ella se llama Bárbara Cordero. Bárbara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, vamos a definir qué es Hispania Nostra. Bueno, pues Hispania Nostra es una asociación que se crea en el año 1976. Es una asociación sin ánimo de lucro, con un objetivo claro, que es el de defender y preservar nuestro patrimonio cultural. El patrimonio de España. El patrimonio de España, sí, efectivamente, en toda su extensión geográfica. Hay muchas asociaciones en España que defienden el patrimonio, pero defienden temas concretos o ámbitos concretos del patrimonio cultural. En el caso, por ejemplo, de Murcia, tenemos una asociación como puede ser Auermur, que defiende la huerta murciana. Hay asociaciones que defienden los castillos, las fortificaciones. Sí. En el caso de Hispania Nostra defendemos todo el patrimonio cultural y el patrimonio natural. O sea, no solamente lo que son los elementos patrimoniales, las piedras, por decirlo de alguna manera, para que no se nos entienda, o un lienzo de una muralla, sino todo el patrimonio, que también abarca el patrimonio inmaterial. Pero esto es una barbaridad, ¿no? Porque además España es riquísima en todo esto. España es un país riquísimo a nivel patrimonial, efectivamente, y no solamente eso, sino que además hay un dato que creemos firmemente que aún sigue siendo muy desconocido y en el que creemos que además tenemos que ahondar mucho y hacer mucho hincapié, y es que es el tercer país con mayor número de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, estamos por detrás de China porque China nos ha ganado en bienes por todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural. Pero España es un país riquísimo y de hecho se respira cultura por doquier, ¿no? Prácticamente por todos los sitios, todos los lugares, los rincones, las localidades, ya sea en el norte, en el sur, este, oeste. Es un país, es un crisol de culturas y yo creo que al final, pues eso se nota a lo largo de todo de la herencia cultural recibida, ¿no? Ajá. Bueno, ahora abundaremos más en todo esto del patrimonio y las diferentes, digamos, categorías. Tipologías. Exacto, tipologías sí, que puede haber, pero yo quiero seguir abundando en Hispania Nostra. Nace en el 70, en la década de los 70, sí. Digamos. ¿Por qué? ¿Qué provoca, qué motiva que se cree esta Pues nace asociación? en el año, efectivamente, en la década de los 70 y exactamente en el año 1976 se crea porque en ese mismo año se declara en Europa el año del patrimonio arquitectónico. Entonces, hay una serie de personas que están muy interesadas en todos estos temas, tres señoras mayores, o sea, es que esto es así, que se empiezan a dar cuenta de que, que hay que poner en valor el patrimonio cultural en España y entonces montan esta pequeñita asociación. Entonces, empieza siendo una asociación pequeñita y ha ido creciendo y sobre todo, y lo más interesante, es que tiene una trayectoria de 42 años de vida y que además está presidida por Su Majestad la Reina, doña Leticia. Es decir, siempre hemos contado prácticamente desde un inicio con el apoyo de la Casa Real, ¿no? de la Casa Real de Su Majestad. Y además, cuando nace la asociación, al mismo tiempo se vincula a una panfederación europea que es Europa Nostra. Nosotros somos sus representantes en España y además podemos decir orgullosos que tenemos prácticamente 200 premios concedidos, 200 premios españoles concedidos por Europa Nostra, que son los premios que tienen más prestigio a nivel europeo, ¿no? Y son unos premios que además reciben una financiación directa de la Unión Europea, es decir, el premio Europa Nostra / premios Unión Europea de Patrimonio Cultural son estos premios Europa Nostra. Y precisamente hablando de Lorca, hace 2 años, 3 años, si no recuerdo mal, recibieron un premio Europa Nostra por la restauración de las iglesias tras los terremotos. Efectivamente, que son en el año 2011, si no me equivoco. Eso es.
Claro, claro. Y vinimos aquí, pusimos la placa y bueno, somos sus representantes en España y además tenemos la presidenta de Hispania Nostra, forma parte también de este consejo. Evidentemente esto no es algo vinculante, pero sí que bueno, tenemos una relación, yo creo que cada vez más estrecha, que al final nos va a ayudar a poner el patrimonio cultural español en el lugar en el que consideramos, ¿no? Muchas veces pensamos que, bueno, miramos a otros países, que es Italia, que es Francia, bueno, España es un país riquísimo y debemos tomar conciencia y ser capaces de contarlo, porque muchas veces los españoles no somos capaces de contar lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Las buenas actuaciones, ¿cierto o no? Es cierto, completamente cierto. Bueno, ahora enseguida les vamos a contar qué hace Bárbara Cordero aquí en Lorca, claro. Enseguida se lo vamos a contar, pero yo quiero seguir indagando un poquito más sobre Hispania Nostra, porque me parece muy interesante dar a conocer también pues esta asociación, porque además de Su Majestad la Reina, ¿quién más pertenece a esta asociación? ¿Quiénes son los socios? Pues los socios son principalmente personas físicas o jurídicas, bueno, pues que sienten que hay que defender este patrimonio y que hay que cuidarlo y que bueno, que tenemos todos que remar en esa misma dirección, ¿no? Porque al final yo creo que sí que es importante tener un número importante de socios para poder ganar peso social, o sea, y para postularte en fin, y para hacer muchas acciones que tienen que ver directamente con lo que es la participación ciudadana, porque al final esto también es algo que creo que es importante poner sobre la mesa, ¿no? Y es que al final el campo de acción de nuestra asociación es la sociedad civil. Entonces, bueno, cuanta más sociedad civil esté implicada, más participación, más creceremos y más capacidad de influencia tendremos a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con materia en patrimonio, ¿no? Claro. Más o menos tenemos socios en toda España. Es cierto que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Murcia tenemos bastantes socios, pero yo creo que además también es una comunidad que está implicada y es sensible a todos estos temas, porque también es cierto que esto es una realidad y hay comunidades que son más sensibles. Y entonces yo creo que eso también está directamente relacionado con el número de socios que nosotros podemos llegar a tener. Y luego tenemos una serie de programas que son muy útiles, como puede ser la lista roja, como puede ser una plataforma de micromecenazgo que tenemos para proyectos, para consolidaciones o para elementos patrimoniales que estén en mal estado y que haya que intervenir o que haya que actuar de alguna manera. Concedemos unos premios a las buenas prácticas, porque también promovemos las buenas prácticas en patrimonio. En fin, tenemos una serie de programas para intentar llegar al mayor número de ciudadanos posibles. Claro, ¿esa es la forma de ayudar al patrimonio? ¿Esa es la forma que Hispania Nostra tiene de ayudar al patrimonio? ¿O hay alguna otra forma más? Bueno, esta es la idea que propone Hispania Nostra. O sea, nosotros creemos que sí, que es la manera... Vamos a ver, es que España es tal en la cantidad de patrimonio que tiene, que es difícil. España no es un país rico, entonces, bueno, tampoco es difícil llegar a todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que al final, primero, al patrimonio hay que darle un uso, porque si no le das un uso, esto es como si tienes un piso en alquiler que lo cierras y vas a verlo después de 8 años, probablemente tengas humedades, esté en un estado de deterioro, esté hecho un asco, efectivamente, más vale tener a alguien que te lo mantenga, muchas veces, en la mayor parte de los casos. Porque nosotros al final lo que observamos es que tú actúas sobre un bien, sobre un elemento patrimonial, intervienes, lo consolidas o incluso haces una intervención en el que es algo más que una consolidación, pero resulta que luego no hay financiación, entonces finalmente lo terminas cerrando. O sea, hay que intervenir en patrimonio, hay que darle un uso, pero hay que sostener ese uso. Y muchas veces el problema es que ya no llegamos, o sea, la financiación se corta porque no tenemos capacidad de hacerlo sostenible, ¿no? Entonces, esto es un poco en lo que nosotros trabajamos, nosotros lo que creemos, en lo que creemos que podemos ayudar. Y bueno, luego creemos que tenemos un poder, o sea, es decir, ayudamos servimos un poco de paraguas, ¿no?, a las asociaciones locales, y entonces, bueno, les ayudamos de muchas maneras, ¿no?, o bien dirigiéndonos a los responsables, a los directores generales en materia de patrimonio, para alertarles de que nos ha llegado, bueno, pues un aviso de que hay un elemento que necesita una intervención urgente, o en fin. Y luego yo creo que también ayudamos mucho a través de la educación. Es que hay que educar en patrimonio. Claro. Es decir, que para que tú seas sensible hacia algo, tienes que trabajar en la educación. O sea, al final
Todo empieza por conocer, querer, respetar. Entonces, yo creo que es una labor que sigue siendo una asignatura pendiente en España, sí, y que en la medida en la que trabajemos en esa dirección y eduquemos en patrimonio, pues lo haremos. claro. ¿No? O sea, Sí, lo, sí. lo tendremos en mejores condiciones o al menos no lo dañaremos, ¿no? O sea, es Exacto. decir, no habrá menos expolios o por lo menos lo sentiremos como algo nuestro, ¿no? Porque Claro. al final el patrimonio es algo nuestro, o sea, Claro. es nuestra herencia cultural, ¿no? Bueno, no sé, nosotros es como lo vivimos. Sí. O- Hace unos días se daba aquí en la región de Murcia la noticia de este señor que ha fallecido y se ha encontrado una cantidad de restos arqueológicos brutal en su casa. Y bueno, pues afortunadamente la familia, pues digamos que lo ha puesto en conocimiento y lógicamente se recupera todo eso, ¿no? Claro, efectivamente, porque al final si no, al final se pierde, Claro. ¿no? Sí, sí, Y- porque vamos, tenerlo, que alguien lo tenga en su casa, todos estos yacimientos arqueológicos, que los tenga para uso y disfrute particular, no tiene como mucho sentido, ¿no? No, la verdad es que a mí son esas cosas que me han sorprendido siempre. Yo nunca, vamos, yo no tengo obras de arte en mi casa, pero creo que al final sí que he conocido gente que las tenía y siempre me lo plantea, bueno, y tú, no sé, o sea, si tú tienes un Goya en tu casa, no sé, lo tienes ahí, ¿no prefieres Claro. compartirlo con todos y tenerlo en unas condiciones que siempre Claro, van a ser mejores exacto. que las que tú puedas tener en casa, ¿no? Aunque seas Claro, una persona... Eso no sé. es. Bárbara, hablábamos hace un momento de la tipología, los distintos tipos Sí. de patrimonio Sí. que digamos, que trata, que cuida Hispania Nostra. ¿De cuántos podemos estar hablando? Bueno, es que hablábamos de tipologías porque nos referíamos a una herramienta que para nosotros es muy útil y que verdaderamente sí que ha calado mucho en la sociedad y que yo creo que esa sí que nos acerca mucho a la calle, a la ciudadanía, que es la lista roja del patrimonio. La lista roja del patrimonio nace en el año 2008 y, bueno, al final sirve, como digo yo, es como un muestreo de los elementos patrimoniales que hay en las diferentes provincias y que necesitan de algún tipo de intervención. O sea, tienen distintos grados de deterioro. Algunos están muy mal, otros están menos mal, pero todos necesitan... En fin, es como que lo que queremos es que alguien les preste mayor atención, ¿no? Bueno, tú sabes que los bienes patrimoniales pueden ser o son del Estado o son de particulares. Eso es. ¿No? Entonces, bueno, esto es una herramienta que nos inventamos hace 10 años, que también ha evolucionado como todo, pero sí que como digo, lo que nos ha servido es para que muchos de estos espontáneos de los que hablábamos antes, de la ciudadanía, nos cuenten qué es lo que hay en su localidad, en su pueblo, en su plaza, en su iglesia, que creen que debe estar en esta lista. Nos mandan esta información y nosotros la subimos a esta lista roja. Y en esta lista roja llegan hasta un comité científico y el comité científico decide qué es lo que se puede hacer. ¿En qué sentido? Si debe subirse a la lista, si ya se ha intervenido y entonces tiene que salir y entonces pasa de ser lista roja a lista verde, o lo que llamamos lista negra, que es cuando ya se han alterado todos sus valores esenciales y directamente han desaparecido. O sea, hay veces que no puedes hacer nada, porque no hay nada que hacer. Es decir, hay ruinas que son ruinas, en mitad de... que hay muchas también en España, pero claro, ¿qué haces con una ruina a mitad de un monte? Pues es que ahí, ¿qué puedes hacer, no? Entonces, en esta lista tenemos distintas tipologías, que pueden ser patrimonio industrial, patrimonio militar, por ejemplo, como en el caso de Cartagena, que tiene muchísimas baterías, patrimonio natural, es un poco patrimonio civil. Entonces, bueno, estas son las tipologías a las que nos referíamos. ¿Este mapa qué es lo que viene a informar? Pues que ahora mismo hay más o menos unos del orden de 700 elementos patrimoniales que requieren, bueno, pues de algún tipo de intervención, ¿no? O sea, que están en peligro de desaparición. Ya. Lo que pasa es que también es verdad que a mí me gusta hacer otra lectura de este mapa. O sea, a mí lo que me parece más interesante de la lista no es tanto los que están, porque efectivamente puede ser que Murcia tenga más que otras comunidades, pero también es porque nosotros tenemos más socios en Murcia que se ponen en contacto con nosotros y nos cuentan lo que hay. Ya. Tenemos muy pocos, por ejemplo, en Cataluña, pero porque nosotros tenemos muy pocos socios en Cataluña. Pero lo interesante es que de todos esos bienes que han entrado desde hace 10 años, se ha intervenido en ellos, o sea, se han retirado, se han rescatado un 20%. Entonces, bueno, es una lectura que yo creo que al final es positiva, ¿no? O sea, es una herramienta que funciona, claro, y que nos sirve para combatir, o en general para hablar de patrimonio, que es de lo que se trata.
Pues dicho todo esto, conocido todo esto, ahora ya se llega a la pregunta, y es ¿qué hace Bárbara Cordero, coordinadora general de Hispania Nostra, en Lorca? Pues hemos venido a Lorca porque hemos organizado, bueno, el año 2018 es el año, se declaró el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Entonces, la Asociación Hispania Nostra se plantea una serie de actividades bueno, pues para llevar a cabo con motivo de esta conmemoración. Y entre una de estas actividades hemos organizado un congreso internacional que va a tener lugar del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Lorca, concretamente en el Teatro Guerra. Un congreso que lo hemos situado en Lorca porque Lorca nos parece que es un modelo de referencia, porque verdaderamente ha sido un modelo ejemplar en la gestión, ¿no? En cómo se ha gestionado el terremoto, y bueno, y lo que ¿Cómo se ha recuperado el patrimonio? Y cómo se ha recuperado el patrimonio, efectivamente. Y bueno, y cómo se ha respondido entre las diferentes instituciones. Y bueno, pues la verdad es que nos parece un ejemplo, bueno, pues que si lo comparas con otros muchos, es un ejemplo de éxito, es una buena práctica. Y entonces, bueno, pues lo queremos contar. Y entonces, bueno, por eso hemos traído una parte que tiene que ver con las experiencias internacionales, una parte que tiene que ver directamente con Lorca y una parte que es un observatorio de catástrofes que viene de uno de nuestros patrocinadores que nos ayudan en nuestras actividades y con el congreso, que es la Fundación AON España, que también estarán presentes en este congreso. Y bueno, es un congreso al que invito a todo el mundo. Porque hoy la intención era presentar este congreso, es decir, dar a conocer que se iba a hacer, que se va a hacer en octubre este congreso. Sí, principalmente, sí, o sea, y era contar exactamente en esa rueda de prensa, la que hemos tenido esta mañana en el Huerto Ruano, pues ver un poco pues las ponencias, o sea, en la parte internacional, quién venía, en la parte de Lorca, en la parte del observatorio, y terminar un poco de fijar también la parte lúdica, porque también dentro de estos congresos a nosotros nos gusta también que la gente visite. Entonces, como parte del congreso también se va a visitar la rehabilitación, claro, que se han hecho. Hay mucho por ver, ¿eh? Por eso, sí. de esa rehabilitación que se ha llevado de las iglesias que han sido premiadas, y en fin, bueno, pues darnos una vuelta por la ciudad, que además es muy agradable, y en fin, y conocer esa experiencia de primera mano, ¿no? Era un poco la intención. ¿De cuánta gente podemos estar hablando? ¿Quiénes van a venir a ese congreso? Pues son más o menos en torno a unos 100 profesionales implicados directamente que trabajan en temas de patrimonio, que son de profesiones muy diversas, ¿sí? diversas. Que van, pues no sé, desde conservadores de museos, arqueólogos, restauradores, historiadores del arte, arquitectos, y calculamos en torno a unos 100. Porque además están muy dirigidos, o sea, porque son profesionales de eso. Y luego pretendemos, que yo espero conseguirlo además, también gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que es importantísimo, porque al final los medios sois el eco. O sea, al final, si nos dais visibilidad, llegamos a muchos más sitios. Claro. Y bueno, y pensamos que también puede ser muy interesante pues para los estudiantes o para todas aquellas personas que les interesen este tema, ¿no? O sea, que está abierto a todo el que quiera... Está abierto a todo el que quiera asistir. Hay una inscripción que se hace a través de www.hispanianostra.org, tú te inscribes al congreso y asistes desde el miércoles día 3 hasta el viernes día 5. Hay una parte, como digo, que no es ya lo que es la puramente para los congresos, o sea, es decir, todo es para todo el mundo, pero ya sabes que es cierto que hay veces que la gente intenta combinar un poco la parte lúdica, ¿no? Pues, y bueno, y dentro de esa parte lúdica pues también se va a visitar el Palacio de Guevara, que por cierto es una joya. Se va a poder, allí los congresistas van a poder disfrutar de una, le llamáis J. Lorquina, ¿no? Sí, bueno, claro. Efectivamente. Probablemente también se haga una visita al Parador, al castillo, en fin. O sea, bueno, al final las visitas van a ser de personas de primera mano, es decir, de profesionales que además han intervenido en el plan director de Lorca y que yo creo que al final, pues son los primeros exponentes, ¿no?, de lo que sucedió aquí y de cómo se resolvió. Entonces, creemos que puede ser una cosa de interés, bonita para la ciudad y sobre todo porque al final es poner a Lorca, si no es que está, que no lo dudo, pero todavía más, y que se conozca más la experiencia de Lorca. Además viene una persona por parte de ICROM, viene una persona, esperemos que casi con seguridad vendrá alguien por parte de la UNESCO, en fin, que yo creo que esto al final vendrá alguien por parte de Europa Nostra también, o sea que vamos a intentar, que tenga un carácter internacional, claro. Qué bien.
Bueno, ¿las inscripciones se pueden hacer ya? Sí, sí, las inscripciones se pueden... Ya, a pesar de que sea para octubre. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, esto de que a pesar sea para octubre... Digo, a pesar de que ¿No? falta mucho, me refiero. Bueno, efectivamente, bueno, ya sabes, además es que en eso somos latinos, ¿no? O sea, al Sí, final sí, sí. todos nos inscribimos a última hora Eso y les es. decía yo a mis compañeros, ya veréis cómo al final estamos sufriendo ahí hasta el último Sí. momento. Pero bueno, sí, las inscripciones están abiertas y bueno, iremos completando el programa. Creo que volveremos en el mes de julio para dar para volver a dar alguna otra pincelada a la prensa, bueno, para ir avanzando posibles temas que podamos ir cerrando. Y bueno, y luego muy bonito porque además en el Huerto Ruano, que por cierto es un sitio precioso, Sí. en ese espacio expositivo vamos a albergar la exposición que organizamos con motivo de nuestro 40 aniversario, que fue una exposición que inauguró la reina doña Leticia en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que ha itinerado por varias sedes y que cuenta los 40 años de Hispania Nostra, pero principalmente los premios españoles entregados, concedidos a España por Europa. Y por eso la exposición se llama Redescubriendo el Patrimonio Español en Europa y va a estar alojada pues más o menos desde el 1 de octubre hasta mediados del mes de noviembre. Ah, qué bien. O sea que también invito a todos aquellos que quieran visitar, bueno, pues que asistan al congreso, que disfruten y que además, bueno, pues que sepan que existe esta exposición y que estará allí, pues como digo, durante mes y medio en la ciudad. Qué bien. Bueno, yo espero que tengamos ocasión de hablar de este congreso, pues cuando esté más próximo Sí, la segurísimo, fecha, sí, podéis contar con nosotros, ir por supuesto. recordando y refrescándole Claro. a los telespectadores que esto va a tener lugar aquí en Lorca, un acontecimiento tan importante en el mes de octubre. Bárbara, estamos en los minutos finales, pero a mí me gustaría saber tu opinión también, bueno, pues de cómo se está cuidando el patrimonio. No me refiero a Lorca, me refiero en España en general. ¿Cuidamos suficiente nuestro patrimonio? ¿O volvemos a eso que decíamos al principio, de que no tenemos la cultura de cuidar lo nuestro? Bueno, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando mucho. Yo creo que no cuidamos lo suficientemente lo nuestro, pero yo creo que es por una cuestión... Yo oía, hace poco también oíamos esa noticia de los grafiteros que agredían a los trabajadores del metro en Madrid y demás. El grafiti es algo que puede ser un arte absolutamente maravilloso, que de hecho hay artistas absolutamente maravillosos, pero es verdad que también hay muchos grafiteros que están estropeando mucho monumento. Sí, hombre, yo creo que hay que darle un espacio a todo el mundo, pero en el lugar adecuado a tal fin. Es decir, claro, no puedes grafitear el Coliseo Romano. O sea, es que claro, son unas cosas, o no sé, o cualquier cosa, no sé, a mí no se nos ocurriría nunca, ¿no? O sea, pintar, grafitear según... Es que no son cualquier elemento patrimonial, no es algo que entre, ¿no? O sea, pero es por lo que yo digo, porque yo creo que hay que incidir mucho en ese tema de la educación patrimonial. O sea, yo creo que hay muchas veces que es por desconocimiento, porque bueno, y porque además hay que llegar a los niños. Porque al final el patrimonio está en manos de las generaciones futuras. Es decir, que hay que llegar a los niños, hay que concienciar a los profesores, hay que educar a los profesores. Por eso además hemos organizado un curso de educación patrimonial que va a tener lugar en San Millán de la Cogolla en el mes de julio, porque creemos que hay que llegar a los profesores para que los profesores puedan llegar a los alumnos. Y los alumnos son los niños, y al final, poquito a poco ir concienciando. Y luego hay otra cosa también importante, y es que el patrimonio hay que verlo como una oportunidad. Porque el patrimonio genera desarrollo social y económico. Porque yo lo he vivido de primera mano. A mí me han invitado hubo un lienzo de una fachada que entró en la lista roja. El pueblo es un pueblo, una localidad muy pequeñita en Guadalajara. Se volcaron, lo rehabilitaron, bueno, lo consolidaron, porque tampoco había una rehabilitación integral. O sea, la intervención fue pequeña, pero sí que consiguieron que aquello no fuera más y lo abrieron al público. Y esa zona donde estaba el antiguo convento, que quedaba solamente el lienzo, finalmente era una zona que estaba degradada porque no iba nadie, porque no se visitaba, lo limpiaron. Contrataron a una persona que ahora lo enseña, con lo cual pues, se ha abierto una zona que era degradada, se ha recuperado y encima, bueno, pues ha generado pues, un puesto de trabajo para alguien que tú llegas allí y te lo enseña, ¿no? Pues has ganado mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que vivirlo como una oportunidad y, bueno, y hay que darle un uso, pero un poco aplicando siempre el sentido común.
Sí se puede, claro. Pero que a veces sí. es difícil, pero sí, eso Sí, es un poco de lo que se trata. Yo creo que a medida que vayamos avanzando y vayamos concienciando a la población, pues cada vez lo haremos mejor. Claro, a mí hay algo que siempre me ha dolido de algún modo, y es esa frase que imagino que tú también habrás oído, y es que si el patrimonio que tiene España lo tuviesen los americanos en Estados Unidos, madre mía, la rentabilidad que le estarían sacando, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que a mí, pero es que es una realidad. A mí me duele reconocerlo, pero es verdad. O sea, pero con otras muchas cosas también, ¿no? O sea, yo a veces lo pienso y digo, pero con este país que tenemos, ¿no? Tan maravilloso, tan rico, ¿no? Por eso digo que al final, bueno, pues pongámoslo en valor, intentemos darle ¿no? No sé, o sea, hacer algo, o sea, Sí. pero pues eso, pues con un poco de sentido común y sobre todo convirtiéndolo en una oportunidad. Y para muchos sitios está lleno de plazas pequeñas, plazas porticadas, no porticadas, iglesias preciosísimas, que a muchas están cerradas lamentablemente, que tienen unos órganos que es impresionante. Pues todo eso, si consiguiéramos de alguna manera hacerlo sostenible, Claro. pues sería una maravilla, ¿no? Porque luego ves que vienen los extranjeros a España y les encanta, ¿no? O sea, y disfrutan, porque además somos gente amable, es un país gastronómicamente muy rico, con un buen clima, con patrimonio. Eso también es patrimonio, ¿eh? Hombre, claro que es patrimonio y además lo tenemos todo, ¿no? Y el carácter tan amable, ¿no? Que creo que tienen los españoles, ¿no? Bueno, yo se nota que me siento muy orgullosa de ser española, ¿no? Claro que sí. No tengo ningún sentimiento Claro que pero sí. bueno, en fin. Como tiene que ser. Pues Bárbara Cordero, coordinadora general de Hispania Nostra, que ha venido a Lorca hoy precisamente a presentar ese Congreso Internacional Patrimonio Cultural y Catástrofes, Lorca como referencia, que tendrá lugar en el mes de octubre, en la primera semana del mes de octubre, y al que bueno, pues acudirán esos 100 o más de 100 expertos y bueno, pues ya todo aquel que se quiera ir apuntando a este Congreso desde ya mismo. Bárbara, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Nada, siempre gracias a vosotros por invitarnos. Que seguimos en contacto Por y que supuesto. iremos contando más cosas de ese congreso según se vaya acercando la fecha. Fenomenal, pues muchísimas gracias A ti. por vuestra invitación. Hacemos un pequeño alto en el camino, nos detenemos para ofrecer unos interesantes consejos e inmediatamente después analizamos los temas de la actualidad. Hasta ahora mismo.